El bebé millonario fue envenenado. La criada le hizo vomitar y salvó su vida. Lo que ella no sabía es que al salvar a ese niño, estaba desentrañando el secreto más oscuro de una de las familias más poderosas de Madrid, un secreto que la convertiría en el blanco de personas dispuestas a todo por mantener la verdad enterrada. Pero antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin aliento, si te gustan las narrativas que te mantienen al borde del asiento, dale like ahora y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Te lo prometo, no vas a poder dejar de escuchar. Retrocedemos 12 horas, a las 6 de la mañana de ese martes de octubre. Carmen Ruiz se despertó en su habitación de 8 metros cuadrados en Vallecas, un barrio obrero al sureste de Madrid. El despertador marcaba las 5:47 cuando abrió los ojos, 3 minutos antes de que sonara la alarma. Era un hábito que había desarrollado después de 3 años trabajando en el servicio doméstico, su cuerpo ya no necesitaba que le dijeran cuándo despertar. Se levantó de la cama individual que ocupaba casi todo el espacio de la habitación, cuidando de no golpear el armario empotrado que chirrió cuando lo construyeron hace 15 años. La luz del amanecer apenas se colaba por la ventana que daba al patio interior, donde ya podía escuchar a la señora Inmaculada del Tercero colgando la ropa. Carmen se lavó la cara en el pequeño baño que compartía con su hermana Lucía, quien trabajaba de cajera en el Mercadona y tenía el turno de tarde. A las 6:20 salió del apartamento de 52 metros cuadrados donde vivía con su hermana y su sobrino de 4 años, Mateo. Bajó los 4 pisos por las escaleras porque el ascensor llevaba 2 meses averiado, y caminó las 3 cuadras hasta la parada del autobús. El 57 la llevaba directamente hasta el barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid, donde trabajaba como criada interna de lunes a viernes en la mansión de los Valverde Montemayor. El trayecto duraba 45 minutos. Carmen aprovechaba ese tiempo para revisar su teléfono, las facturas que se acumulaban, los mensajes de su hermana sobre lo que necesitaba Mateo para el colegio. Desde que su madre murió de cáncer hacía 8 meses, ella y Lucía se habían convertido en el único sostén de la familia. Los 1,200 euros al mes que ganaba como criada interna eran vitales, más los 300 euros extra que le pagaban por quedarse algunos fines de semana cuando la familia viajaba. A las 7:15 Carmen bajó del autobús en la calle Serrano y caminó 2 cuadras hasta la calle Ortega y Gasset. La mansión de los Valverde Montemayor ocupaba una esquina entera del número 47. Era una construcción de principios del siglo XX, reformada completamente 5 años atrás, con 4 plantas, un sótano con gimnasio y bodega, y un jardín interior de 200 metros cuadrados. La fachada de piedra caliza brillaba con la luz de la mañana, las ventanas altas con marcos de hierro forjado pintados de negro mate, las cortinas de lino belga siempre perfectamente planchadas. Carmen usó su llave en la entrada de servicio, una puerta lateral que daba directamente a la cocina. El olor a café recién hecho la recibió. Sofía, la cocinera filipina que llevaba 20 años con la familia, ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, Carmen», dijo Sofía sin levantar la vista de las tostadas que estaba preparando. «Buenos días, Sofía. ¿Cómo está el bebé hoy?» Sofía se encogió de hombros, un gesto que Carmen había aprendido a leer en estos 3 años. Significaba que Santiago, el hijo menor de los Valverde, había pasado otra noche inquieta. La señora Alejandra estuvo con él hasta las 4 de la mañana. «El niño no para de llorar». Carmen asintió mientras se ponía el uniforme gris perla que todas las criadas de la casa debían usar. Falda hasta la rodilla, blusa de manga larga, delantal blanco impecable. Se recogió el pelo castaño en un moño bajo, se lavó las manos y comenzó su rutina diaria. Santiago Valverde Montemayor tenía 11 meses. Era el tercer hijo de Alejandra Montemayor y Ricardo Valverde, un bebé que había llegado después de 7 años del nacimiento de sus hermanos gemelos, Javier y Lucía, que ahora tenían 8 años. La familia Valverde era dueña de una cadena de clínicas privadas en toda España, con un patrimonio estimado en 45 millones de euros según el último artículo que Carmen había leído en la revista Hola, que Sofía guardaba en la cocina. A las 8, Carmen subió al segundo piso con la bandeja del desayuno para la señora Alejandra. Tocó suavemente la puerta de la habitación principal, una suite de 60 metros cuadrados con vestidor, baño de mármol y una terraza privada con vistas al retiro. «Adelante», escuchó la voz cansada de Alejandra. Carmen entró. La habitación estaba en penumbras, las cortinas blackout todavía cerradas. Alejandra Montemayor estaba sentada en la cama king size, con el bebé Santiago en sus brazos. A sus 38 años, Alejandra seguía siendo una mujer impresionante, con ese tipo de belleza que el dinero ayuda a mantener, piel perfecta gracias a tratamientos mensuales de 800 euros, cabello rubio oscuro con mechas californianas que le costaban 350 euros cada 6 semanas en el salón de Jorge Navarro en la calle Goya, ropa de diseñador que nunca repetía 2 veces en eventos públicos. Pero esa mañana, Alejandra se veía destruida. Tenía ojeras profundas que ni el maquillaje podría ocultar, el cabello revuelto, y llevaba puesta la misma bata de seda Dior que Carmen le había visto el día anterior.
Buenos días, señora. Le traigo el desayuno. Gracias, Carmen. Déjalo en la mesa, por favor. Carmen colocó la bandeja en la mesita junto a la ventana. Café americano, tostadas con aceite de oliva virgen extra de la finca familiar en Jaén, zumo de naranja recién exprimido, yogur griego con miel de romero. Todo dispuesto en vajilla de porcelana Lladró, con cubiertos de plata antigua que había que pulir cada semana. ¿Necesita algo más, señora? Alejandra la miró con esos ojos azules que ahora parecían cristales a punto de quebrarse. Carmen, tú tienes experiencia con bebés, ¿verdad? Carmen asintió. Había cuidado a su sobrino Mateo desde que nació, después de que el padre se largara y dejara a su hermana sola. Sí, señora. He cuidado a mi sobrino desde que era recién nacido. Santiago no come bien. El pediatra dice que todo está normal, pero yo sé que algo no está bien. Llora todo el tiempo, vomita después de cada toma, no duerme más de 2 horas seguidas. Carmen se acercó un poco, observando al bebé. Santiago era un niño hermoso, con el cabello rubio claro de su madre y los ojos oscuros de su padre. Pero incluso desde donde estaba, Carmen podía ver que algo no andaba bien. El bebé tenía la piel pálida, casi grisácea, y su respiración era irregular. ¿Desde cuándo está así, señora? Hace como 3 semanas, tal vez un mes. Al principio pensamos que eran cólicos normales, pero está empeorando. En ese momento, la puerta se abrió y entró Ricardo Valverde. A sus 42 años, Ricardo era la imagen del éxito, 1,85 metros de altura, complexión atlética mantenida con un entrenador personal que venía 3 veces por semana, traje Armani de 3,500 euros, reloj Patek Philippe de 85,000 euros en la muñeca. Era director general de Clínicas Valverde, el imperio médico que su abuelo había fundado en 1952. Alejandra, tenemos que irnos. La reunión con los inversores alemanes es a las 10. Ricardo, no puedo dejar a Santiago así. Míralo. Ricardo apenas miró al bebé. Carmen notó cómo su mandíbula se tensaba, ese gesto que hacía cuando estaba irritado pero trataba de mantener la compostura. Hemos hablado de esto. Es una reunión crucial, estamos negociando la expansión a Berlín. Son 15 millones de euros en juego. Pero nuestro hijo... Nuestro hijo tiene una criada muy capaz que puede cuidarlo por unas horas. ¿No es así, Carmen? Carmen sintió el peso de las 2 miradas sobre ella. Asintió. Por supuesto, señor. Yo me ocupo del pequeño Santiago. Ricardo sonrió, esa sonrisa de vendedor que probablemente usaba con los inversores. ¿Ves? Todo solucionado. Además, si pasa algo, siempre puedes llamar al doctor Mendoza. Es el mejor pediatra de Madrid, por algo le pagamos 400 euros por consulta privada. Alejandra pareció vacilar, pero finalmente suspiró y le entregó el bebé a Carmen. El niño pesaba menos de lo que debería, Carmen lo sintió inmediatamente. Un bebé de 11 meses debería pesar alrededor de 9 kilos, pero Santiago no parecía superar los 7. Cualquier cosa, Carmen, cualquier cosa que notes, me llamas inmediatamente. ¿Entendido? Sí, señora. No se preocupe. Los Valverdes se fueron a las 8:30. Carmen se quedó en el segundo piso con Santiago, meciéndolo suavemente mientras el bebé lloraba con un gemido débil que le partía el corazón. Sofía subió a las 9 con el biberón que el doctor Mendoza había prescrito, una fórmula especial para bebés con problemas digestivos que costaba 45 euros el bote. Suerte, dijo Sofía con una mirada que decía más de lo que sus palabras expresaban. Carmen se sentó en la mecedora junto a la ventana e intentó darle el biberón a Santiago. El bebé tomó un poco, tal vez 30 mililitros, antes de apartarse llorando. Carmen lo sostuvo contra su pecho, frotando suavemente su espalda, cantando bajito una nana que su madre solía cantarle. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Santiago se calmó un poco, pero su cuerpecito seguía tenso, como si estuviera en constante dolor. A las 11:30, después de 2 horas y media de intentos fallidos de calmar al bebé, Carmen decidió bajarlo al jardín. Pensó que tal vez el aire fresco le haría bien. Colocó a Santiago en su cochecito Bugaboo de 1,400 euros y salió al jardín interior de la mansión. El jardín era espectacular, césped perfectamente cortado, rosales importados de Inglaterra, una fuente de piedra en el centro, bancos de teca bajo un cenador cubierto de jazmín. Carmen empujó el cochecito lentamente, disfrutando del sol de octubre que calentaba sin quemar. Fue entonces cuando lo vio. En uno de los arriates de flores, medio oculta detrás de las hortensias azules, había una botella pequeña.
Carmen se agachó para recogerla, pensando que era basura que el jardinero había olvidado. Pero cuando la tuvo en sus manos, su sangre se heló. Era una botella de vidrio marrón, del tipo que se usa para medicamentos o productos químicos. La etiqueta estaba parcialmente despegada, pero Carmen pudo leer: anticongelante, etilenglicol, peligro, veneno. ¿Qué hacía una botella de anticongelante en el jardín de una mansión que ni siquiera tenía coches guardados aquí? Los Valverde guardaban sus 3 vehículos, un Mercedes clase S de 110,000 euros, un Porsche Cayenne de 95,000 euros y un BMW X5 de 78,000 euros, en el garaje subterráneo del edificio. Carmen miró a Santiago, que seguía llorando débilmente en su cochecito. Un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente. Los síntomas que había observado: vómitos constantes, llanto inconsolable, pérdida de peso, palidez, respiración irregular. Sacó su teléfono y buscó: envenenamiento por etilenglicol en bebés síntomas. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Los resultados aparecieron en la pantalla: vómitos, dolor abdominal, letargo, dificultad respiratoria, fallo renal. Todo encajaba. No, pensó Carmen. No puede ser. Nadie envenenaría a su propio hijo. Es una locura. Pero la botella estaba ahí, en su mano, y el bebé estaba ahí, muriendo lentamente frente a sus ojos. Carmen guardó la botella en el bolsillo de su delantal y volvió corriendo a la casa. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta la habitación de Santiago. Lo sacó del cochecito y lo observó detenidamente. Los labios del bebé tenían un tono ligeramente azulado. Estaba frío al tacto a pesar del calor del mediodía. Tenía que actuar rápido. Si tenía razón, cada minuto contaba. Carmen llamó a emergencias desde su móvil, pero luego colgó antes de que contestaran. Si llamaba a una ambulancia y se equivocaba, la despedirían inmediatamente. Sin referencias, sin indemnización, sin nada. Y su familia dependía de ese trabajo. Pero si no hacía nada y el bebé moría, no había elección realmente. Carmen sostuvo a Santiago y metió su dedo meñique en la boca del bebé, presionando suavemente la parte posterior de su lengua. El bebé hizo arcadas. Ella presionó un poco más, estimulando el reflejo del vómito. Santiago vomitó. Primero un poco de leche, luego más, luego un líquido amarillento que olía extraño, químico, nada parecido a lo que un bebé debería expulsar. Carmen no se detuvo. Siguió estimulando el vómito hasta que el bebé empezó a llorar, pero era un llanto diferente, más fuerte, más vivo. Corrió al baño, mojó una toalla con agua tibia y limpió la boca del bebé, luego lo sostuvo en posición vertical contra su hombro. Ya está, mi niño. Ya está. Todo va a estar bien. Pero Carmen sabía que nada estaba bien. Porque si Santiago había sido envenenado, alguien en esta casa lo estaba haciendo. Y ella acababa de descubrirlo. Ahora tenía que descubrir quién y por qué. A la 1 de la tarde, Santiago finalmente se durmió. Era un sueño profundo, pero su respiración se había normalizado y su color había mejorado. Carmen lo colocó en su cuna y se quedó observándolo durante varios minutos, asegurándose de que estaba realmente mejor. Luego bajó a la cocina, donde Sofía estaba preparando la comida. ¿Cómo está el bebé?, preguntó la cocinera sin levantar la vista de las verduras que estaba cortando. Mejor. Vomitó todo lo que tenía en el estómago y ahora está durmiendo. Qué raro. Los señores van a volver a las 4. Mejor que esté bien para entonces. Carmen se sirvió un vaso de agua y se sentó en uno de los taburetes de la cocina. Observó a Sofía trabajar, sus manos expertas cortando, mezclando, sazonando. ¿Podría ser ella? ¿Tenía Sofía algún motivo para querer hacer daño a Santiago? Sofía, ¿tú preparas todas las comidas del bebé? La cocinera finalmente la miró, sus ojos negros entrecerrados. Por supuesto. Yo preparo toda la comida de esta casa desde hace 20 años. ¿Por qué preguntas? Simple curiosidad. Es que Santiago vomita mucho después de comer. Sofía dejó el cuchillo sobre la tabla y se limpió las manos en el delantal. Carmen, voy a ser honesta contigo porque me caes bien. Algo malo está pasando en esta casa. No sé qué es exactamente, pero lo siento en el aire. Los señores discuten todo el tiempo cuando creen que nadie los escucha. La señora Beatriz viene a visitar casi todos los días y siempre se va llorando. Y ese bebé, ese pobre bebé no está enfermo por casualidad. ¿Quién es la señora Beatriz? La madre de don Ricardo. La dueña original de esta casa y de las clínicas.
Una mujer muy poderosa, pero desde que nació Santiago, está diferente. Más fría, más calculadora. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué dices que el bebé no está enfermo por casualidad? Sofía se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Porque los otros dos niños, Javier y Lucía, nunca estuvieron enfermos ni un día. Comían lo mismo, bebían lo mismo, y estaban perfectamente sanos. ¿Pero Santiago? Santiago empezó a enfermar justo después de que los señores cambiaran el testamento. ¿Qué testamento? El de la señora Beatriz. La escuché discutir con don Ricardo hace un mes. Decía algo sobre que había cambiado su testamento y que ahora todo se repartiría diferente. Don Ricardo estaba furioso. Carmen sintió que las piezas comenzaban a encajar, aunque todavía no veía el cuadro completo. ¿Y qué tiene que ver Santiago con eso? No lo sé. Pero desde entonces, todo se volvió extraño. La señora Alejandra empezó a actuar paranoica, revisando la comida del bebé antes de dársela. Don Ricardo se encierra en su despacho durante horas. Y la señora Beatriz, bueno, ya te lo dije. Viene casi todos los días, pero nunca pregunta por Santiago. Solo por los gemelos. En ese momento, escucharon la puerta principal abrirse. Voces en el recibidor. Los Valverde habían regresado antes de lo esperado. Carmen subió rápidamente al segundo piso. Santiago seguía durmiendo en su cuna, respirando tranquilamente. Ella fingió estar ordenando la habitación cuando Alejandra entró como un torbellino. ¿Cómo está? ¿Ha comido? ¿Ha vomitado? Está bien, señora. Vomitó una vez por la mañana, pero desde entonces ha estado tranquilo. Lleva durmiendo más de 2 horas. Alejandra se acercó a la cuna y observó a su hijo con una mezcla de alivio y algo más que Carmen no supo identificar. ¿Miedo? ¿Culpa? Gracias, Carmen. Puedes retirarte. Carmen salió de la habitación, pero no bajó las escaleras. Se quedó en el pasillo, escuchando. No era algo que soliera hacer, pero después de lo que había descubierto, sentía que era necesario. Escuchó a Alejandra hablando por teléfono, su voz baja pero urgente. Mamá, no puedo más. ¿No puedo seguir haciéndolo? No, no es tan simple. Él es mi hijo, por el amor de Dios. Ya sé lo que dijiste, pero... Está bien, está bien. Esta noche. Sí, entiendo. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Alejandra? ¿La propia madre estaba envenenando a su bebé? No tenía sentido. ¿Por qué una madre haría algo así? ¿Dinero? ¿Herencia? Pero Alejandra ya era rica, estaba casada con Ricardo Valverde. ¿Qué más podría querer? El resto de la tarde pasó en una neblina. Carmen cumplió con sus tareas automáticamente, limpiar las habitaciones, ordenar la ropa, preparar los baños. Pero su mente no dejaba de darle vueltas al enigma. A las 7 de la tarde, después de que los gemelos regresaran del colegio privado San Patricio, matrícula anual de 12,000 euros por niño, Carmen ayudó a Sofía a servir la cena. La familia se reunió en el comedor principal, una sala de 40 metros cuadrados con una mesa de nogal para 12 personas, candelabros de cristal de Murano y un cuadro original de Sorolla en la pared. Carmen observó la dinámica familiar mientras servía la sopa de verduras. Ricardo en la cabecera, revisando su teléfono cada pocos minutos. Alejandra picoteando su comida, sin levantar la vista del plato. Los gemelos, Javier y Lucía, de 8 años, charlando animadamente sobre su día en el colegio. Y Santiago en su silla alta, llorando débilmente mientras Alejandra intentaba darle papilla. No quiere comer, dijo Alejandra, su voz tensa. Pues déjalo, respondió Ricardo sin levantar la vista de su teléfono. Si no quiere comer, no come. Ricardo, lleva días apenas comiendo. Se va a desnutrir. Entonces llama al doctor Mendoza mañana. Para eso le pagamos una fortuna. Javier, el gemelo mayor por 3 minutos, miró a su hermanito con preocupación. Mamá, ¿Santi está muy enfermo? No, cariño. Solo tiene el estómago un poco delicado. Mi amigo Pablo dice que cuando los bebés lloran mucho es porque están muy enfermos. Pablo no es médico, Javier. Come tu sopa. Carmen terminó de servir y se retiró a la cocina, pero no antes de notar la mirada que Alejandra le lanzó a Ricardo. Una mirada cargada de significado que Carmen no supo interpretar. A las 9 de la noche, después de que los gemelos se fueran a dormir,
Carmen estaba en su pequeña habitación en el tercer piso de la mansión. Las criadas internas tenían 2 habitaciones allí, cada una de aproximadamente 10 metros cuadrados, con una cama individual, un armario pequeño y un baño compartido. Carmen compartía ese espacio con Sofía y con Teresa, la mujer de la limpieza que venía 3 veces por semana. Carmen estaba sentada en su cama, con la botella de anticongelante en sus manos, cuando escuchó pasos en el pasillo. Se quedó quieta, con la respiración contenida. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Luego se alejaron. Carmen esperó 5 minutos antes de salir de su habitación. El pasillo estaba a oscuras, pero había luz bajo la puerta de la habitación de Santiago. Se acercó sigilosamente y pegó el oído a la puerta. Voces. Alejandra y otra mujer. Una voz mayor, autoritaria. No puedes seguir con esto, Alejandra. Es demasiado arriesgado. No tengo otra opción, Beatriz. Si no lo hago, lo perdemos todo. ¿Hay otras maneras? ¿Cuáles? Dime, ¿cuáles? Ricardo ya sospecha. El doctor Mendoza también. Si paro ahora, van a investigar. Van a descubrirlo todo. Entonces tal vez es hora de que lo sepan. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que pasaría si se enteran? Perderíamos las clínicas, la casa, todo. Terminaríamos en la cárcel. Carmen sintió que le faltaba el aire. ¿Qué era lo que Alejandra estaba ocultando? ¿Y qué tenía que ver Santiago con todo esto? Además, continuó Alejandra, ya estoy demasiado involucrada. Si me detengo ahora, todo habrá sido en vano. ¿El bebé tiene que? No digas eso. No lo digas. Tiene que desaparecer, mamá. Es la única manera. Carmen tuvo que taparse la boca para no gritar. Se alejó de la puerta con las piernas temblorosas y volvió a su habitación. Una vez dentro, se dejó caer en la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Alejandra y su madre, Beatriz, que supuestamente era la madre de Ricardo, pero ahora parecía ser la madre de Alejandra, estaban planeando, ¿qué? ¿Matar a Santiago? ¿Por una herencia? ¿Por dinero? Carmen sacó su teléfono y buscó información sobre la familia Valverde. Los artículos de sociedad pintaban la imagen perfecta: Ricardo Valverde, heredero de un imperio médico, casado con Alejandra Montemayor, hija de una importante familia de empresarios textiles. 3 hijos hermosos. Vida de lujo. Filantropía. Perfección. Pero había algo que no encajaba. Carmen siguió buscando, profundizando. Y entonces lo encontró. Un artículo de hace 12 años en El País: Beatriz Valverde Montemayor, matriarca de Clínicas Valverde, anuncia fusión familiar. Su hijo Ricardo se casa con Alejandra Montemayor, prima segunda de la familia. Carmen releyó la frase 3 veces. Beatriz Valverde Montemayor. No Beatriz Valverde. Beatriz Valverde Montemayor. Siguió investigando. Más artículos. Más información. Y entonces la verdad comenzó a revelarse. Beatriz Montemayor había nacido en una familia acomodada pero sin la riqueza de los Valverde. Se había casado con Andrés Valverde, heredero de Clínicas Valverde, en 1980. Tuvieron un hijo, Ricardo. Cuando Ricardo tenía 20 años, Andrés murió en un accidente de tráfico, dejando todo el imperio a Beatriz, con la condición de que al cumplir Ricardo 40 años, las clínicas pasarían a su control. Ricardo cumplió 40 años hace 2 años. Pero las clínicas seguían a nombre de Beatriz. Carmen encontró más información. Un artículo de hace 3 años en Expansión: Beatriz Valverde Montemayor rechaza traspasar control de Clínicas Valverde a su hijo. Alega incompetencia administrativa. Y luego, hace 1 año, Beatriz Valverde Montemayor cambia su testamento. Los nietos gemelos heredarán el 60% de Clínicas Valverde al cumplir 21 años. Los gemelos. Javier y Lucía. No Ricardo. No Alejandra. Los niños. Y entonces llegó Santiago. El tercer hijo. El que cambiaría la distribución de la herencia. Porque si había 3 nietos, la herencia se dividiría en 3 partes, no 2. Y eso significaba menos para cada uno. Pero, ¿quién estaría dispuesto a matar a un bebé por dinero? ¿Alejandra? ¿Beatriz? ¿O tal vez? Carmen recordó algo. La conversación que había escuchado. Alejandra diciéndole a mamá que no podía seguir haciéndolo. Llamando a Beatriz mamá.
Pero los artículos decían claramente que Beatriz era la madre de Ricardo, no de Alejandra. A menos que... Carmen buscó información sobre Alejandra Montemayor. Nacida en 1987. Hija de Carmen Montemayor, y el nombre del padre no aparecía en ningún artículo. Y entonces Carmen vio una foto. Una foto de hace 20 años, en una gala benéfica. Beatriz Valverde Montemayor con una niña rubia de unos 11 años. El pie de foto decía, Beatriz Valverde con su sobrina Alejandra Montemayor. Sobrina. Oficialmente. Pero la forma en que Beatriz miraba a la niña en la foto no era la mirada de una tía. Era la mirada de una madre. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Carmen. Beatriz había tenido una hija secreta, probablemente antes de casarse con Andrés Valverde. La había dado en adopción o la había hecho pasar como sobrina para mantener las apariencias. Esa hija era Alejandra. Lo que significaba que Ricardo y Alejandra eran medio hermanos. Hijos de Beatriz. ¿Y Santiago era? Carmen sintió náuseas. Santiago era el producto de una relación incestuosa. Y Beatriz, para proteger su reputación y su imperio, estaba dispuesta a eliminar al bebé que era la prueba viviente de su secreto más oscuro. ¿Pero Alejandra sabía la verdad cuando se casó con Ricardo? ¿O Beatriz se lo había ocultado todo este tiempo? Carmen supo que tenía que actuar, pero también sabía que no podía ir simplemente a la policía. No sin pruebas. ¿Y si se equivocaba, si había malinterpretado todo? No. No se había equivocado. La botella de anticongelante, los síntomas de Santiago, la conversación que había escuchado. Todo apuntaba a lo mismo. A la mañana siguiente, miércoles, Carmen llegó a la mansión más temprano que de costumbre, a las 6:30. Necesitaba hablar con Sofía antes de que llegaran los Valverde. La encontró en la cocina, como siempre. Sofía, necesito que me digas algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. La cocinera la miró con sus ojos sabios, esos ojos que habían visto 20 años de secretos familiares. ¿Qué quieres saber? ¿Tú sabes algo sobre la relación entre Beatriz y Alejandra? ¿Algo que no sea público? Sofía dejó de cortar las frutas para el desayuno y se sentó en uno de los taburetes. Carmen, hay cosas que es mejor no saber. Por favor, Sofía. Un bebé está en peligro. La cocinera suspiró profundamente. Llevo 20 años en esta casa. Vi crecer a Ricardo desde que tenía 22 años. Vi llegar a Alejandra cuando tenía 18, supuestamente como la hija de la prima de Beatriz que venía a estudiar en Madrid. Pero yo vi cómo Beatriz la trataba. No como a una sobrina. Como a una hija. ¿Crees que Alejandra es realmente hija de Beatriz? No lo creo. Lo sé. Una vez las escuché discutir, hace muchos años. Alejandra tenía 21 años y quería que Beatriz la reconociera públicamente como su hija. Beatriz le dijo que eso era imposible, que destruiría todo lo que había construido, que Alejandra había sido el error de su juventud y que debía conformarse con la vida privilegiada que le había dado. ¿Y Ricardo lo sabe? No. Ricardo no sabe que se casó con su media hermana. Beatriz se aseguró de que nunca lo supiera. Organizó todo el matrimonio, lo presentó como una unión estratégica entre dos familias poderosas. ¿Por qué Alejandra aceptó casarse con él si sabía la verdad? Porque Beatriz le prometió que algún día heredaría parte del imperio. Que sus hijos serían los herederos legítimos de las clínicas Valverde. Y Alejandra, que creció sin padre y con una madre que la rechazaba, quería desesperadamente ser parte de esa familia, incluso si significaba vivir una mentira. Carmen sintió que todo su cuerpo temblaba. Pero entonces, ¿cuándo nació Santiago? Cuando nació Santiago, Beatriz se dio cuenta del peligro. Los gemelos habían salido perfectos, sanos, sin ningún problema genético a pesar de que sus padres eran medio hermanos. ¿Pero Santiago? Santiago nació con algunos problemas menores, nada grave, pero suficiente para que cualquier médico que hiciera pruebas genéticas pudiera detectar la consanguinidad. Y eso lo cambió todo. Eso lo cambió todo. Beatriz le ordenó a Alejandra que se deshiciera del bebé. Le dijo que era la única manera de proteger el secreto, de proteger a los gemelos, de proteger todo lo que habían construido. ¿Y Alejandra aceptó? Sofía se limpió una lágrima que corría por su mejilla. Alejandra es una mujer rota, Carmen. Ha vivido toda su vida tratando de ganarse el amor de una madre que la rechazó desde el momento en que nació. Haría cualquier cosa por complacer a Beatriz. Incluso esto. Carmen sintió una mezcla de horror y compasión. Alejandra era tanto víctima como victimaria.
Pero eso no cambiaba el hecho de que un bebé inocente estaba siendo envenenado lentamente. ¿Tú sabes cómo lo está haciendo? El biberón. Beatriz le da a Alejandra pequeñas dosis de etilenglicol para que las mezcle con la fórmula del bebé. Lo suficiente para enfermarlo gravemente, pero no lo suficiente como para matarlo de inmediato. La idea es que parezca una enfermedad natural, un fallo orgánico. Ya han preparado al doctor Mendoza para que firme un certificado de muerte por complicaciones digestivas congénitas, cuando llegue el momento. ¿El doctor Mendoza está involucrado? No directamente. Pero Beatriz es dueña de la clínica donde trabaja. Tiene fotos comprometedoras de él con una enfermera, asuntos de los que su esposa no sabe nada. El doctor firmará lo que Beatriz le diga que firme. Carmen sintió que la ira la consumía. Todo era una conspiración. Una red de manipulación y chantaje diseñada para proteger un secreto que debió salir a la luz hace mucho tiempo. Sofía, ¿por qué no has dicho nada? ¿Por qué no has ido a la policía? La cocinera la miró con tristeza. Porque tengo una hija en Filipinas que necesita medicamentos para el corazón que cuestan 800 euros al mes. Porque Beatriz paga mi salario y el de 20 enfermeras que cuidan a mi hija. Porque si hablo, mi hija muere. Así de simple. Carmen entendió. El silencio no siempre era cobardía. A veces era supervivencia. Pero tú no tienes esas cadenas, continuó Sofía. Tú puedes hacer algo. Tú puedes salvar a ese bebé. Carmen asintió. Sabía lo que tenía que hacer. A las 8 de la mañana, cuando Alejandra bajó a desayunar, Carmen estaba esperándola en el comedor. La señora de la casa se sorprendió de verla allí. Carmen, ¿qué haces aquí? Se supone que debes estar con Santiago. Santiago está bien, señora. Pero necesito hablar con usted. Es urgente. Alejandra frunció el ceño. ¿De qué se trata? Carmen sacó la botella de anticongelante de su bolsillo y la colocó sobre la mesa de nogal de 15,000 euros. Se trata de esto. El color desapareció del rostro de Alejandra. Durante un momento, pareció que iba a desmayarse. Luego, recuperó la compostura, aunque sus manos temblaban visiblemente. No sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabe, señora. Encontré esto en el jardín ayer. Y cuando hice que Santiago vomitara, expulsó un líquido que olía exactamente como el contenido de esta botella. Alejandra se dejó caer en una de las sillas, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. No entiendes nada, susurró. No tienes idea de lo complicado que es todo esto. Entonces explíquemelo. Explíqueme por qué una madre envenenaría a su propio hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alejandra, arruinando el maquillaje perfectamente aplicado. Porque ese bebé es la prueba de un error que nunca debió cometerse. Porque si alguien descubre la verdad, todo se derrumbará. Mi matrimonio, mi familia, mi vida entera. ¿Y eso justifica matarlo? No lo estoy matando. Gritó Alejandra, luego bajó la voz al recordar que no estaban solas en la casa. Solo estoy haciendo que parezca que está enfermo. Para que cuando muera, nadie sospeche. Pero va a morir. Eso sí es matarlo. Alejandra se cubrió el rostro con las manos, sollozando. No tengo otra opción. Mi madre. Beatriz, ella dice que es la única manera. Si Santiago vive, eventualmente alguien notará las anomalías genéticas. Harán pruebas. Descubrirán que Ricardo y yo somos medio hermanos. Los gemelos serán marcados como productos de incesto. Perderán todo su futuro. Serán estigmatizados, rechazados. ¿Entiendes? No es solo por mí. Es por ellos también. Carmen se sentó frente a Alejandra, su voz firme pero no cruel. Señora Alejandra, entiendo que está en una situación imposible. Pero matar a un bebé inocente no es la respuesta. Nunca lo es. ¿Entonces qué hago? Dime, ¿qué se supone que debo hacer? Decir la verdad. Enfrentar las consecuencias. Proteger a sus 3 hijos, no sacrificar a uno para salvar a los otros. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien lo perderá todo. No, no es fácil. Pero es lo correcto. En ese momento, la puerta del comedor se abrió. Ricardo entró, ya vestido con su traje de 3,500 euros, listo para otro día de reuniones importantes. ¿Qué está pasando aquí? Alejandra, ¿por qué estás llorando? Antes de que Alejandra pudiera responder,
Carmen habló. Señor Valverde, su esposa ha estado envenenando a Santiago con etilenglicol. Tengo la botella como prueba y estoy segura de que una prueba toxicológica en el bebé confirmará mi acusación. Ricardo se quedó congelado, mirando alternativamente a Carmen, a Alejandra y a la botella sobre la mesa. Eso es absurdo. Alejandra nunca haría algo así. Carmen, creo que has perdido la cabeza. No he perdido la cabeza, señor. Su esposa está siendo chantajeada por su madre, Beatriz, para que elimine a Santiago porque el bebé es la prueba de que usted y la señora Alejandra son medio hermanos. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo. Ricardo la miraba como si le hubiera hablado en un idioma extraterrestre. ¿De qué demonios estás hablando? Alejandra es la hija secreta de Beatriz. Su madre la tuvo antes de casarse con su padre y la hizo pasar como sobrina toda su vida. Cuando Beatriz organizó su matrimonio, lo hizo sabiendo que estaba casando a dos medio hermanos. Y ahora que Santiago muestra signos de consanguinidad, Beatriz le ha ordenado a Alejandra que lo elimine para proteger el secreto. Ricardo se volvió hacia Alejandra, esperando que lo desmintiera, que dijera que era todo una locura. Pero Alejandra solo bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. ¿Alejandra? Su voz era apenas un susurro. Dime que no es verdad. Alejandra levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Es verdad. Todo es verdad. Lo siento, Ricardo. Lo siento tanto. Carmen vio como el rostro de Ricardo pasaba por una serie de emociones: shock, incredulidad, horror, asco, dolor. Se dejó caer en una silla, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían de pie. Llevamos 10 años casados. Tenemos 3 hijos. ¿Y todo este tiempo? Yo no lo sabía al principio, dijo Alejandra rápidamente. Beatriz me lo dijo después de la boda. Me dijo que ya era demasiado tarde para echarse atrás, que debíamos seguir adelante, que nadie tenía que saberlo nunca. ¿Y aceptaste? ¿Simplemente aceptaste vivir esta mentira? ¿Qué otra cosa podía hacer? Ya estaba enamorada de ti. Ya estábamos casados. Beatriz me prometió que todo estaría bien, que nuestros hijos serían normales, que nadie tendría que saber nunca. Hasta que nació Santiago. Alejandra asintió, con las lágrimas corriendo sin control. Hasta que nació Santiago y Beatriz se dio cuenta de que tenía marcadores genéticos que cualquier médico podría identificar como consanguinidad. Me dijo que no teníamos otra opción, que si alguien lo descubría, nos quitarían a los gemelos, nos meterían en prisión, destruirían todo. Ricardo se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo. ¿Entonces deberíamos haberlo enfrentado? ¿Deberíamos haber dicho la verdad? ¿No matar a nuestro hijo? Beatriz dijo que era la única manera. ¿Me importa un carajo lo que dijo Beatriz? Rugió Ricardo, con una furia que Carmen nunca había visto en él. Es mi madre, y está completamente loca. ¿Y tú? ¿Tú estabas dispuesta a matar a nuestro bebé porque ella te lo ordenó? Yo solo quería proteger a los gemelos. ¿Protegiendo a 2 hijos matando al tercero? ¿Cómo puedes siquiera justificar eso en tu mente? Carmen intervino, su voz calmada pero firme. Señor Valverde, sé que esto es devastador, pero necesitamos actuar ahora. Santiago necesita atención médica inmediata. Ha sido envenenado durante semanas. Necesita ir a un hospital, hacerle pruebas, limpiar su sistema. Ricardo la miró como si acabara de recordar que ella estaba allí. Tienes razón. Voy a llamar se detuvo. No puedo llamar al doctor Mendoza. Está involucrado, ¿verdad? Carmen asintió. Su madre tiene algo contra él. Lo está chantajeando. Ricardo sacó su teléfono. Entonces llamaré a la policía y a un hospital público. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Sin encubrimientos, sin más mentiras. Pero antes de que pudiera marcar, la puerta del comedor se abrió de nuevo. Esta vez era Beatriz Valverde Montemayor. A sus 70 años, Beatriz seguía siendo una mujer imponente. Alta, delgada, con el cabello completamente blanco cortado en un bob elegante, vestida con un traje Chanel de 8,000 euros. Sus ojos, del mismo azul hielo que los de Alejandra, recorrieron la escena, la botella sobre la mesa, Alejandra llorando, Ricardo con el teléfono en la mano, Carmen de pie junto a ellos. Veo que nuestra empleada doméstica ha estado haciendo de detective, dijo Beatriz con una voz tan fría que podría congelar el agua. Madre, ¿es verdad? Preguntó Ricardo, su voz temblando.
¿Alejandra es mi hermana? Beatriz cerró la puerta detrás de ella con un clic suave que sonó como un disparo en el silencio de la habitación. Media hermana, técnicamente. Y sí, es verdad. La tuve cuando tenía 17 años, antes de conocer a tu padre. La di en adopción a mi prima Carmen, quien la crió como su propia hija. Cuando Alejandra tenía 18 años y Carmen murió, la traje aquí. Y cuando cumplió 21, vi una oportunidad. ¿Una oportunidad? Repitió Ricardo, incrédulo. ¿Nos casaste sabiendo que éramos hermanos? Medio hermanos. Y sí. Necesitaba asegurarme de que el control de las clínicas Valverde permaneciera en la familia. Alejandra es mi hija tanto como tú eres mi hijo. Los nietos que tienen ustedes son 100% Valverde Montemayor. No hay sangre externa contaminando el linaje. Carmen sintió que iba a vomitar. La forma en que Beatriz hablaba, como si las personas fueran ganado que había que criar selectivamente. ¿Y Santiago? Preguntó Carmen. ¿Por qué él debe morir? Beatriz la miró con desdén, como si estuviera mirando a un insecto particularmente molesto. Santiago tiene anomalías genéticas menores que cualquier médico competente identificaría como resultado de consanguinidad. Si eso sale a la luz, toda la estructura que he construido durante 50 años se derrumbará. Los gemelos perderán su herencia, serán estigmatizados. Ricardo irá a prisión por incesto, aunque técnicamente no sabía que lo estaba cometiendo. Alejandra también. Y yo, bueno, yo pasaré mis últimos años en una celda. Entonces enfrente las consecuencias, dijo Carmen. No mate a un bebé inocente para salvar su reputación. Beatriz se rió, un sonido sin humor. ¿Mi reputación? Esto no es sobre reputación, niña tonta. Esto es sobre 600 millones de euros en activos, sobre 2,500 empleados, sobre 14 clínicas que dan servicio a 100,000 pacientes al año. Si este escándalo sale a la luz, todo se derrumbará. Los inversores se retirarán, los pacientes buscarán otras opciones, el gobierno revocará nuestras licencias. Miles de personas perderán sus trabajos. Miles de pacientes perderán acceso a atención médica de calidad. ¿Todo eso vale menos que la vida de un bebé con problemas genéticos que probablemente no vivirá una vida normal de todos modos? Carmen sintió que la ira la consumía. Sí. Sí vale menos. Porque ese bebé es una persona, no un problema que hay que resolver. Y su vida tiene valor independientemente de si es conveniente para usted o no. ¡Qué idealista!, dijo Beatriz con desprecio. Supongo que eso es lo que sucede cuando no tienes nada que perder. Pero las personas como nosotros, las personas que construimos imperios, no tenemos el lujo de ser idealistas. Tomamos las decisiones difíciles que otros no están dispuestos a tomar. Ricardo había estado en silencio, procesando todo. Finalmente habló, su voz baja pero firme. Se acabó, madre. Voy a llamar a la policía. Voy a confesar todo. Y vamos a proteger a Santiago, cueste lo que cueste. Beatriz lo miró con algo parecido a la pena. Oh, Ricardo. Siempre has sido tan débil. Tan parecido a tu padre. Andrés también tenía escrúpulos morales innecesarios. Por suerte, murió antes de que pudiera arruinar todo. Ricardo se quedó paralizado. ¿Qué acabas de decir? Tu padre no murió en un accidente de tráfico, dijo Beatriz con calma, como si estuviera comentando sobre el clima. Bueno, técnicamente sí, pero yo me aseguré de que los frenos de su Mercedes fallaran en el momento exacto. Había descubierto mi plan de casar a Alejandra contigo. Iba a arruinar todo. No tuve otra opción. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen sintió que estaba presenciando algo surrealista, como si estuviera en una película de terror y no en la realidad. Mataste a papá, susurró Ricardo. Lo protegí de tomar una decisión estúpida que habría arruinado su legado. Y ahora voy a proteger a esta familia de que tú tomes una decisión igual de estúpida. Beatriz sacó algo de su bolso Hermès de 35,000 euros. Era una pistola pequeña, probablemente una Walter PPK de calibre, 380. Nadie va a llamar a la policía. Nadie va a confesar nada. La criada tuvo un accidente trágico mientras limpiaba las ventanas del tercer piso. Cayó y murió instantáneamente. Ricardo y Alejandra están devastados, por supuesto, pero la vida continúa. Y Santiago, bueno, Santiago finalmente sucumbirá a su misteriosa enfermedad en un par de días. El doctor Mendoza firmará el certificado de defunción. Y todo volverá a la normalidad.
Carmen sintió que su corazón latía tan fuerte que toda la casa debía poder escucharlo. Miró a Ricardo, esperando que hiciera algo, pero él parecía congelado por el shock. Miró a Alejandra, pero la mujer solo lloraba en silencio, aparentemente resignada a lo que fuera que su madre decidiera. Señora Beatriz, dijo Carmen, tratando de mantener su voz firme, si me mata, Sofía sabe todo. Ella llamará a la policía. Sofía no hará nada, respondió Beatriz. Sofía valora la vida de su hija más que la tuya. Como debe ser. Carmen sabía que tenía razón. No podía contar con Sofía. Estaba sola. Pero entonces recordó algo. Esa mañana, antes de confrontar a Alejandra, había hecho algo. Había grabado un vídeo en su teléfono, explicando todo lo que había descubierto, y lo había enviado a su hermana Lucía con instrucciones de que lo entregara a la policía si algo le pasaba. Era una precaución de último momento, algo que había visto en una película y que le había parecido inteligente. Si me mata, la verdad saldrá a la luz de todos modos, dijo Carmen, rezando para que su voz sonara más segura de lo que se sentía. He documentado todo. He enviado pruebas a alguien fuera de esta casa. Si no salgo de aquí viva, esa persona irá directamente a la policía. Beatriz la estudió con sus ojos fríos, tratando de determinar si estaba mintiendo. ¿Estás blufeando? ¿Está dispuesta a arriesgar todo su imperio para averiguarlo? Fue un momento de tensión absoluta. Carmen podía ver a Beatriz calculando, sopesando las probabilidades, decidiendo si valía la pena el riesgo. Y entonces, algo inesperado sucedió. Javier y Lucía, los gemelos de 8 años, entraron corriendo al comedor, todavía en pijama. Mamá. Papá. Santiago está. Se detuvieron en seco al ver la escena, su abuela con una pistola, su madre llorando, su padre pálido como un fantasma, y Carmen de pie en medio de todo. ¿Abuela? Preguntó Lucía con voz pequeña. ¿Por qué tienes una pistola? Beatriz bajó el arma inmediatamente, su rostro transformándose en una máscara de dulzura falsa. No es nada, cariño. Solo estamos ensayando una obra de teatro. Pero los niños no eran tontos. Javier miró a su madre. Mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Es por Santi? ¿Se puso peor? Fue ese momento el que lo cambió todo. La mención de Santiago, la preocupación genuina de los gemelos por su hermanito menor, pareció quebrar algo en Alejandra. Se levantó de su silla, se acercó a sus hijos y se arrodilló frente a ellos, tomando sus manitas en las suyas. Javier, Lucía, necesito que vayan arriba con Sofía ahora mismo, ¿de acuerdo? Los adultos necesitamos hablar de cosas aburridas. Pero Santi. Santiago está bien. Carmen lo está cuidando muy bien. Ahora vayan, por favor. Los gemelos miraron a su alrededor una vez más, claramente confundidos y asustados, pero obedecieron. Cuando salieron del comedor, Alejandra se volvió hacia Beatriz. Se acabó, mamá. No voy a permitir que hagas esto frente a mis hijos. No voy a permitir que les arrebates su inocencia de esta manera. ¿Alejandra? No. Gritó Alejandra, con más fuerza de la que Carmen le había escuchado nunca. Toda mi vida he hecho lo que me pediste. Mantuve el secreto de mi nacimiento. Me casé con Ricardo sin decirle la verdad. He vivido con esta culpa todos los días. Pero esto es demasiado. No voy a matar a mi hijo. Y no voy a permitir que tú mates a una mujer inocente. Beatriz la miró con algo parecido a la decepción. Entonces lo has arruinado todo. ¿Lo entiendes? Todo por lo que he trabajado. No. Tú lo arruinaste todo cuando decidiste construir un imperio sobre mentiras y manipulación. Tú lo arruinaste cuando me obligaste a casarme con mi propio hermano. Tú lo arruinaste cuando decidiste que la vida de un bebé valía menos que tu reputación. Ricardo finalmente pareció despertar de su estupor. Se acercó a su madre y le tendió la mano. Dame el arma, madre. Ricardo. Dame el arma. Ahora. Hubo un momento en que pareció que Beatriz iba a negarse. Pero algo en la mirada de su hijo, una dureza que nunca había visto antes, la hizo vacilar. Lentamente, le entregó la pistola. Ricardo la tomó, verificó el seguro y la dejó sobre la mesa, lejos del alcance de cualquiera. Voy a llamar a la policía ahora. Voy a confesar todo, el incesto, el envenenamiento de Santiago, lo que hiciste con papá. Todo. ¿Irás a prisión?, dijo Beatriz. Tanto tú como Alejandra.
Lo sé. Y lo aceptamos. Porque es lo correcto. Porque nuestros hijos merecen crecer sabiendo que sus padres finalmente hicieron lo correcto, incluso si fue tarde. Los gemelos perderán todo. Su herencia, su posición social. Tendrán algo mejor, dijo Alejandra. Tendrán la verdad. Y tendrán un hermanito vivo. Y eso vale más que todo el dinero del mundo. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabía si era alivio, agotamiento o simple emoción ante lo que estaba presenciando. Ricardo sacó su teléfono y marcó el 091, el número de emergencias de la policía en España. Buenos días. Necesito reportar varios crímenes: tentativa de asesinato de un menor, asesinato en primer grado, y incesto. Sí, todos ocurrieron en mi domicilio. La dirección es calle Ortega y Gasset número 47. Carmen escuchó mientras Ricardo daba todos los detalles. Vio cómo Beatriz se sentaba lentamente, su postura perfecta finalmente quebrándose, envejeciendo 10 años en cuestión de segundos. Vio cómo Alejandra se abrazaba a sí misma, llorando en silencio pero con algo parecido al alivio en su rostro. La policía llegó en 15 minutos. Vinieron con 3 coches patrulla, una ambulancia y 2 detectives de la brigada de homicidios. Carmen les entregó la botella de anticongelante, les contó todo lo que había descubierto, y les permitió grabar su declaración. Santiago fue llevado al Hospital Universitario La Paz, donde los médicos confirmaron niveles peligrosos de etilenglicol en su sangre. Le hicieron lavado gástrico, diálisis de emergencia y lo mantuvieron en observación durante 3 días. Los doctores dijeron que había llegado justo a tiempo. Una semana más y el daño a sus riñones habría sido irreversible. Ricardo y Alejandra fueron arrestados, pero liberados bajo fianza de 500,000 euros cada uno mientras esperaban el juicio. Beatriz fue arrestada sin derecho a fianza, acusada de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, conspiración y una lista de otros cargos. La historia explotó en la prensa. El oscuro secreto de las clínicas Valverde, titulaba El País. Imperio médico construido sobre incesto y asesinato, decía El Mundo. Las acciones de las clínicas Valverde se desplomaron. 5 inversores retiraron su apoyo. El Ministerio de Sanidad abrió una investigación. Pero algo inesperado también sucedió. La gente comenzó a simpatizar con Ricardo y Alejandra. Las redes sociales se llenaron de debates sobre culpabilidad y redención, sobre víctimas y victimarios. Muchos argumentaban que ambos habían sido manipulados por Beatriz toda su vida, que eran tan víctimas como Santiago. Un movimiento llamado Almohadilla Salven a los Tres comenzó a circular, pidiendo clemencia para los padres que finalmente habían hecho lo correcto. Abogados prominentes ofrecieron representarlos pro bono. Psicólogos escribieron artículos sobre el trauma generacional y el abuso psicológico. El juicio comenzó 6 meses después, en abril. Carmen testificó durante 3 días, explicando todo lo que había visto y escuchado. Sofía también testificó, aunque con lágrimas, admitiendo que había sabido lo que estaba pasando pero había tenido demasiado miedo para hablar. El doctor Mendoza fue acusado de conspiración y complicidad. Admitió haber falsificado registros médicos bajo coacción de Beatriz, quien había amenazado con arruinar su carrera y destruir su familia si no cooperaba. En cuanto a Beatriz, no mostró remordimiento alguno. Cuando el fiscal le preguntó si se arrepentía de sus acciones, respondió: «Me arrepiento de haber sido descubierta. Pero no me arrepiento de haber intentado proteger lo que construí». El jurado deliberó durante 5 días. Al final, los veredictos fueron: Beatriz Valverde Montemayor, culpable de asesinato en primer grado de Andrés Valverde, tentativa de asesinato de Santiago Valverde Montemayor, conspiración, y otros cargos menores. Sentencia: 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Alejandra Montemayor, culpable de tentativa de asesinato de su hijo, pero con circunstancias atenuantes debido a coacción psicológica. Sentencia: 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. Ricardo Valverde, no culpable de incesto consciente ya que no sabía que Alejandra era su media hermana, pero culpable de negligencia en la protección de su hijo. Sentencia: 3 años de prisión, suspendida condicionalmente. En su lugar, 1,000 horas de servicio comunitario y supervisión judicial durante 5 años. El doctor Mendoza, culpable de conspiración y falsificación de registros médicos. Sentencia: 6 años de prisión, licencia médica revocada permanentemente. Carmen siguió todo el juicio desde la galería pública. El día de la sentencia, cuando salía del juzgado, a Alejandra se le acercó. Estaba más delgada, más pálida, pero había algo diferente en sus ojos. Algo parecido a la paz. Carmen, nunca podré agradecerte lo suficiente. Salvaste a mi hijo.
Y de alguna manera extraña, me salvaste a mí también. Solo hice lo correcto, señora. No me llames señora. Ya no soy tu jefa. Y además, después de todo esto, creo que somos algo más que eso. Alejandra le entregó un sobre. Esto es para ti. Y por favor, no lo rechaces. Es lo mínimo que puedo hacer. Carmen abrió el sobre después de que Alejandra se fuera. Dentro había un cheque por 50,000 euros y una carta escrita a mano. Carmen. Sé que el dinero no puede compensar todo lo que has pasado, ni el valor que tuviste al enfrentarte a nosotros. Pero espero que pueda ayudarte a construir la vida que mereces. También quiero que sepas que he establecido un fondo fiduciario para tu sobrino Mateo. Se activará cuando cumpla 18 años y será suficiente para pagar su universidad completa. Voy a pasar los próximos años en prisión pagando por mis errores. Pero cada día le agradeceré a Dios que te puso en nuestro camino. Porque si no fuera por ti, no solo habría perdido a Santiago. Habría perdido mi alma. Con gratitud eterna. Alejandra. Carmen dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolso. El cheque lo usaría para sacar a su hermana y a su sobrino del apartamento de Vallecas. Ya había encontrado un piso de 85 metros cuadrados en un barrio mejor, con un ascensor que funcionaba y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. También había decidido volver a estudiar. Había encontrado un programa de enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid que ofrecía clases nocturnas. Con los 50,000 euros, podría pagar la matrícula y mantenerse mientras estudiaba. Pasaron 3 años. Carmen se graduó como enfermera con honores. Consiguió un trabajo en el Hospital 12 de Octubre, en la unidad de pediatría. Su hermana Lucía conoció a un buen hombre, un profesor de matemáticas llamado Alberto, y se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa. Mateo cumplió 7 años y estaba en segundo grado, sacando excelentes notas. En cuanto a los Valverde Montemayor, Ricardo vendió las clínicas Valverde a un consorcio médico internacional por 220 millones de euros, mucho menos de lo que valían antes del escándalo, pero suficiente para pagar todas las deudas legales y establecer fondos fiduciarios para sus 3 hijos. Él mismo se retiró de la vida pública, mudándose a una casa modesta en San Sebastián donde trabajaba como voluntario en una clínica gratuita. Alejandra cumplió su sentencia en la prisión de mujeres de Alcalá Meco. Durante su tiempo allí, completó un grado en psicología y comenzó a facilitar grupos de apoyo para mujeres que habían sido víctimas de abuso psicológico. Fue liberada después de 5 años por buen comportamiento. Los gemelos, Javier y Lucía, ahora de 11 años, vivían con su padre en San Sebastián. Iban a terapia 2 veces por semana, procesando el trauma de todo lo que habían vivido. Pero eran niños resilientes, y con el apoyo adecuado, estaban aprendiendo a navegar su nueva realidad. ¿Y Santiago? Santiago tenía 3 años y medio. Era un niño brillante, curioso, lleno de energía. Los médicos habían estado preocupados por posibles problemas de desarrollo debido a la consanguinidad y al envenenamiento, pero hasta ahora, estaba alcanzando todos sus hitos normalmente. Tenía sesiones regulares con especialistas, por supuesto, pero su pronóstico era bueno. Vivía principalmente con su padre, pero pasaba los fines de semana con su madre cuando ella fue liberada. Y una vez al mes, Carmen iba a visitarlo. Ricardo había insistido en mantener el contacto. Decía que Carmen era la tía honoraria de Santiago, la mujer que le había salvado la vida cuando nadie más había tenido el valor de hacerlo. Era un sábado de julio cuando Carmen visitó la casa de San Sebastián por última vez. Había algo que necesitaba hacer, una conversación que había estado posponiendo durante 3 años. Ricardo estaba en el jardín con los 3 niños cuando ella llegó. Javier y Lucía la recibieron con abrazos entusiastas. Santiago, que apenas la recordaba pero había escuchado historias sobre ella toda su vida, la miró con curiosidad. ¿Tú eres la señora que me salvó? Carmen se arrodilló frente a él, este niño hermoso que había estado a punto de morir, este niño que ahora corría y reía y vivía. Sí, cariño. Yo soy Carmen. Papá dice que eres una heroína. Carmen sonrió. No soy una heroína. Solo soy una persona que hizo lo correcto cuando tuvo la oportunidad. Santiago la abrazó, sus bracitos pequeños rodeando su cuello. Gracias por salvarme, tía Carmen. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Todas las noches de insomnio, todo el miedo, toda la incertidumbre, todo había valido la pena por este momento. Más tarde, cuando los niños estaban jugando al otro lado del jardín, Carmen se sentó con Ricardo en la terraza. Le contó sobre su graduación, su nuevo trabajo, los planes de su hermana. Me alegro por ti, dijo Ricardo sinceramente.
Te mereces toda la felicidad del mundo. ¿Y tú? ¿Cómo estás realmente? Ricardo suspiró, mirando hacia donde sus hijos jugaban. Algunos días son mejores que otros. Todavía estoy procesando todo. El hecho de que me casé con mi media hermana sin saberlo. Que tuve 3 hijos en una relación incestuosa. Que mi madre mató a mi padre y casi mata a mi hijo. Es mucho. Pero tus hijos están bien. Están vivos y sanos y te aman. Lo sé. Y eso es lo que me mantiene en pie. Ellos son mi redención. Cada día que los veo crecer, cada sonrisa, cada logro, es una oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Has hablado con Alejandra desde que salió? Sí. Hablamos regularmente, por el bien de los niños. Es extraño. Ya no somos marido y mujer, obviamente. Nuestro matrimonio fue anulado por la Iglesia. Pero somos amigos, supongo. Unidos por nuestros hijos y por el trauma compartido. ¿Ella está bien? Mejor de lo que esperaba. La prisión fue dura, pero dice que también fue sanadora. Por primera vez en su vida, estaba fuera del control de Beatriz. Pudo pensar por sí misma, tomar sus propias decisiones. Está construyendo una nueva vida, una donde no esté definida por los secretos y las mentiras. ¿Y Beatriz? El rostro de Ricardo se endureció. Beatriz está donde debe estar. La visitamos una vez, los niños y yo, hace 6 meses. Pensé que tal vez necesitaban algún tipo de cierre. Pero ella todavía no muestra ningún remordimiento. Sigue creyendo que lo que hizo fue justificado. Que estaba protegiendo a la familia. Algunas personas nunca cambian. No. Pero nosotros sí podemos. Y lo estamos haciendo. Un día a la vez. Carmen asintió. Se quedaron en silencio durante un momento, escuchando las risas de los niños, el sonido de las olas del mar cerca de allí, el canto de los pájaros en los árboles. Hay algo que nunca te pregunté, dijo Ricardo finalmente. Aquel día, cuando enfrentaste a Beatriz con la pistola, dijiste que habías enviado pruebas a alguien fuera de la casa. ¿Era verdad? Carmen sonrió. Sí. Le había enviado un vídeo a mi hermana esa mañana, explicando todo lo que había descubierto. Si Beatriz me hubiera disparado, Lucía habría ido directamente a la policía. Fuiste muy valiente. O muy tonta. A veces es difícil distinguir entre las dos cosas. Ricardo se rió, un sonido genuino que Carmen rara vez había escuchado de él. No. Fuiste valiente. Y gracias a ti, mi hijo está vivo. Mis 3 hijos están vivos y tienen la oportunidad de crecer en un mundo de verdad, no de mentiras. Eso no tiene precio. Carmen se quedó en San Sebastián durante el fin de semana. Jugó con los niños, ayudó a Ricardo a preparar las comidas, disfrutó de la simplicidad de una vida normal. Alejandra vino el domingo para recoger a Santiago para su fin de semana. Las 2 mujeres se abrazaron, un abrazo de comprensión mutua, de 2 personas que habían pasado por el infierno juntas y habían salido del otro lado. Cuando Carmen regresó a Madrid ese domingo por la noche, se sentó en su balcón con una taza de té, mirando las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había pasado en los últimos 3 años. En cómo un simple trabajo como criada había llevado a descubrir un secreto que cambió múltiples vidas. Pensó en las decisiones que había tomado. En los momentos en que podría haber mirado hacia otro lado, podría haber mantenido la boca cerrada, podría haber protegido su empleo en lugar de proteger a un bebé. Y supo, con absoluta certeza, que había tomado las decisiones correctas. Porque al final del día, no importaba cuánto dinero tuvieran las personas, cuánto poder, cuánta influencia. Lo que importaba era la verdad. La honestidad. La decencia humana básica. Y había aprendido algo más, que la redención era posible. Que incluso las personas que habían cometido errores terribles podían cambiar, crecer, convertirse en mejores versiones de sí mismas. Alejandra había envenenado a su propio hijo, pero también había encontrado el valor para detener eso, para confesar, para aceptar las consecuencias. Ricardo había vivido en la negación, pero había enfrentado la verdad cuando finalmente la conoció. Incluso Sofía, que había guardado silencio por miedo, finalmente había encontrado su voz. Todos ellos estaban tratando de ser mejores. Y eso, pensó Carmen, era lo que realmente importaba. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo con una foto de Santiago durmiendo, abrazando un osito de peluche. Gracias de nuevo por darle la oportunidad de crecer. Nunca lo olvidaremos.
Carmen sonrió, guardó su teléfono y miró hacia el cielo nocturno de Madrid. Las estrellas brillaban débilmente a través de la contaminación lumínica de la ciudad, pero estaban ahí. Siempre habían estado ahí. Y ella también estaría ahí. Para Santiago, para su familia, para cualquier persona que necesitara a alguien con el valor de hacer lo correcto. Porque eso era lo que las heroínas hacían. No porque fueran perfectas o valientes o especiales. Sino porque simplemente se negaban a mirar hacia otro lado cuando importaba. Y en el gran esquema de las cosas, pensó Carmen mientras terminaba su té y se preparaba para otro día de trabajo en el hospital, eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Fin.